Bien, buenas noches, hermanos. Buenas noches, amigos. Qué bueno es encontrarnos nuevamente en la casa de Dios, porque el salmista decía que es aquí que el Señor envía su salvación y su vida eterna. Y es un grande privilegio estar aquí para expresar la palabra del Dios Todopoderoso en esta noche. Y esperamos que sea el Espíritu Santo quien con su presencia nos dé su bendición, quien con su presencia toque nuestros corazones, con su presencia moldee nuestras mentes para que aceptemos la divina y plena voluntad de nuestro Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a inclinar rostro, vamos a tener la oración en esta noche. Jehová nuestro Dios, gracias te damos por darnos este grande privilegio de venir, oh Señor, a tu casa de oración, de encontrarnos con tu presencia, de llenarnos del Espíritu Santo y de que sea el Espíritu Santo quien nos hable esta noche, como las demás noches nos ha hablado a través de su palabra. Y que su palabra, oh Señor, caigan en lo más profundo de nuestros corazones y haya alimento espiritual y haya aceptación de nuestra parte y haya un compromiso, oh Señor, de entregarnos y de dedicarnos por completo a Cristo Jesús. Si hay alguien que ha venido esta noche con alguna necesidad, si hay alguno de nuestros amigos que a través de las redes sociales tiene alguna necesidad, oh Dios, suplicando esta noche, que usted sea poderoso para salvar, para perdonar y para suplir cualquier necesidad, porque usted puede, nada es imposible para usted. Gracias le damos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Bien, vamos esta noche a estudiar una vez más la palabra de Dios. A la palabra de Dios, esta vez vamos a leer el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, vamos a leer ahí. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aun con cadenas. Jesús sabía que en ese lugar llamado Gadara se encontraba un hombre que necesitaba la bendición de Dios, que necesitaba la ayuda de Dios. Un hombre que tenía su familia, un hombre que tenía vecinos, un hombre que tenía su trabajo, pero que lamentablemente cayó en malos caminos y el diablo, Satanás, hizo posesión de este hombre y comenzó entonces a este hombre a cambiar para con los suyos, para con su familia. Empezó a tratar de una manera indiferente, inadecuada a su esposa, a sus hijos y aún también a sus vecinos.
Y la palabra de Dios nos dice que este hombre vivía en Gadara, pero Jesús se dirigió allí porque había allí una persona que necesitaba la ayuda del Redentor Cristo Jesús. Qué bueno es porque el Señor está dispuesto a ayudar a cualquier ser humano. No importa las limitaciones que pueda tener el ser humano. No importa el lugar donde se encuentre ese ser humano. Cristo se dirige hasta donde está Él y entra, si lo permite, a lo más profundo de su corazón para traer alivio, para traer la paz, para traer la regeneración que el ser humano necesita para estar preparado para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y para que jóvenes, niños y adultos se conviertan en un testimonio vivo para la gloria de nuestro Dios. ¿Saben, hermanos? Aquí yo veo un cuadro espectacular, porque la palabra de Dios nos dice que de un lado se encontraba Jesús y de frente entonces a Cristo se encontraba el gadareno. Cuando Jesús apenas sale de la barca, los discípulos también iban con él. Pero ¿qué sucedió con los discípulos, hermanos? Al ver la furia de aquel hombre que venía hacia Cristo Jesús, los discípulos entonces cogieron la de Villadiego, como le decimos allá en Santo Domingo. Corrieron, se fueron, huyeron y quedó entonces Jesús solo. Solo quedó Jesús allí. ¿Y qué cuadro más espectacular presenta la palabra de Dios allí, hermanos? Porque de frente a Jesús estaba aquel hombre endemoniado, que le dicen así, endemoniado gadareno. Este hombre representa la oscuridad. Este hombre, podríamos decir, representa la tristeza, representa la guerra, le representa también la esclavitud. Allí estaba él. Y no solamente este hombre fue caminando hasta donde Jesús, sino que este hombre quería volarle arriba a Jesús. Y Jesús entonces quedó quieto, quedó incólume allí. Y saben, hermanos, porque Jesús estaba representando la paz, estaba representando la luz, estaba representando la alegría, estaba representando la libertad. Jesús estaba delante del endemoniado representando el poder que Cristo iba a ejercer en ese corazón para transformarlo en un testimonio vivo para la gloria y honra de nuestro Dios. Y es interesante continuar con lo que la palabra de Dios nos dice esta noche. Que este hombre, dice el versículo 3 en adelante, tenía su morada en los sepulcros. Y dice que nadie podía atarle. Y tiene una característica allí. Dice que ni aunque con cadenas podían atar a este hombre. Porque muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas. Dice, más la cadena habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía atar. Es decir, que a este hombre lo amarraban, ¿verdad? Lo ataban de manos y lo ataban también sobre sus pies. Pero la furia, la fuerza descomunal que tenía este hombre no era natural. Este hombre, mis queridos amigos, hermanos, estaba posesionado nada más y nada menos que por lo demonio. Y dice la palabra de Dios que nadie lo podía dominar. Ahora yo me pregunto, ¿qué usted haría con una persona que usted no pueda dominar? ¿Qué hacen las autoridades con una persona que no puede dominar? La apartan del vecindario, se la llevan a un lugar apartado. Y eso fue lo que ocurrió con este hombre, el endemoniado gadareno. La palabra de Dios continúa diciendo que siempre de día y de noche andaba dando voces en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y dice, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se aproximó ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tiene conmigo, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo. Mis queridos, hay algo interesante en la palabra de Dios aquí en esta parte. Y es que miren bien, vean bien, lean bien cómo este hombre, y no fue este hombre que habló, sino que el hombre estaba preparado para pedirle ayuda al Señor. Este hombre fue dispuesto a arrodillarse ante Jesús, el Rey de la vida. Este hombre fue en busca de su gran libertador. Este hombre abrió su boca para decir: Cristo, libértame. Pero saben, queridos amigos, hermanos, no pudo decir: Cristo, libértame, sino que los demonios tomaron la posesión de su cuerpo, de su lengua, de su pensamiento, de todo su interior. Y en vez de proferir, en vez de clamar por ayuda, entonces los demonios hablaron por él. Y los demonios dijeron: esto que tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormente. Si hay algo que sabe el diablo, es que Jesús tiene poder. Jesús tiene el poder para salvar, para perdonar, para transformar y para libertar. Oh, mis queridos amigos y hermanos, Satanás sabe bien que es un ser derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue tendido allí entre el cielo y la tierra y fue crucificado por nuestros pecados y por nuestras faltas, el enemigo creía que iba a dar un golpe certero a Jesús, pero fue totalmente errado, fue totalmente equivocado. Porque al tercer día la Biblia nos dice que Jesús resucitó triunfante para la gloria de Dios. Y el enemigo fue derrotado una y otra vez. Y nosotros entonces tenemos el privilegio y el derecho de aceptar el sacrificio de Cristo, aceptarlo a Él como único Salvador personal y así tener el privilegio de estar con Cristo en el reino de los cielos. Y Satanás sabe eso, que hay poder en Cristo Jesús. Por eso el enemigo hace todo lo que está a su alcance para evitar que una persona se entregue a Cristo Jesús. El enemigo pone todos los obstáculos necesarios para que un ser que Dios creó, una persona que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no se convierta en un instrumento de salvación. Porque el enemigo lo que quiere es la destrucción de todo ser humano. Y saben, mis queridos amigos y hermanos, quiero decirle esta noche, mi amigo que me está escuchando a través de las redes sociales, que el enemigo solo tiene poder limitado en la mente y en el corazón de los seres humanos, si es que los seres humanos se lo permiten. El diablo no puede entrar a nuestra mente si nosotros no le damos cabida. Este hombre le dio cabida a los demonios, le dio cabida al enemigo y por eso estaba lleno de demonios. Quiero decirte esta noche que sí, que el diablo es real, que sí, que el diablo existe y que tiene poder, claro está. Si tú le das poder al enemigo, él entrará en tu mente. Si tú le abres el corazón al enemigo, él entrará a tu corazón. Si tú le das el dominio de tu pensamiento, de tus habilidades, de tus dones, de tus emociones, él lo va a tomar y va a tomar todo el control allí de todo tu cuerpo. En cambio, mi querido hermano, mi querido amigo, si una persona invoca el nombre poderoso de Cristo Jesús, si una persona se ve atado por el enemigo, pero clama por libertad a Cristo Jesús, el Señor viene en su ayuda y liberta el corazón. Y entonces convierte esa persona en un testimonio vivo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Saben, amigos y hermanos, hay poder en Cristo Jesús. Y el diablo lo sabe que hay poder en Cristo Jesús. La Biblia, la palabra de Dios continúa diciendo que Jesús le decía a los demonios:
sal de él, espíritu inmundo. Y yo estaba pensando, oye, pero verdaderamente en los tiempos de Jesús había mucho espíritu inmundo. Pero hermanos y amigos, hoy por hoy todavía nosotros tenemos mucho espíritu inmundo en la calle. Muchas personas dominadas ¿por quién? Por el mismo demonio. Muchas personas esclavizadas por el demonio. Nos llena de espanto ver eso. Los mismos demonios, ¿verdad? Le dijeron a Cristo, oh mira, el Señor le preguntó cómo te llamas, Legión, porque somos muchos. No nos lleve para allá, mándanos para acá. Y así hizo Jesús, le permitió eso. Y allí dice que estaba en el versículo 10, estaban allí cerca del monte, un gran hato de cerdos, y le rogó que lo enviase a los cerdos. Y Jesús se le dio permiso, diciendo, envíanos los cerdos para que entremos a ellos. Y Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y dice que los que estaban apacentando los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué es lo que había acontecido. Y la palabra de Dios nos dice, miren qué interesante esto, hermano. Y vienen a Jesús. ¿A quién vinieron? A Jesús. Y ven al que había sido atormentado por el demonio, que había tenido la legión, sentado, y estaba vestido, y estaba en su juicio cabal. Y ellos tuvieron grande miedo. Hay algo, hermanos. Cuando Cristo realiza un milagro en el corazón del hombre, el hombre tiene que tener miedo. Porque hay un proceso sobrenatural de transformación en el corazón del hombre. Y aquellas personas tuvieron miedo porque vieron el hombre totalmente transformado para la gloria de Dios. Y es lo que sucede entonces cuando nosotros clamamos la presencia de Dios. Cuando estamos nosotros bajo la presencia de Dios, nuestros corazones están en sintonía con Dios. Nuestros pensamientos están ahí. La mundanalidad se va y solamente pensamos y actuamos como Cristo quiere que actuemos y pensemos para su gloria y su honra. Y es lo que sucede cuando un corazón, cuando una persona tiene un testimonio vivo y poderoso en Cristo Jesús. No hay persona que pueda contra ese hijo de Dios o esa hija de Dios. Le tienen miedo a la presencia de Dios los demonios, hermanos. No se le pueden acercar. La Biblia nos dice claramente aquí, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido y cómo aquel persona tenía ese demonio, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho con Jesús. Y todos quedaron como maravillados. Oh, hermano, es que cuando Cristo liberta a un corazón, la persona queda maravillada. Y no solamente la persona que recibe el perdón, que recibe la esperanza. No. Es lo que están alrededor. Ven el proceder, ven el actuar de esa persona, ven el cambio. Porque la palabra de Dios lo dice. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso fue lo que sucedió con este hombre, hermanos. Fue un hombre nuevo para la gloria de Dios. Oh, yo me imagino la transformación de este hombre. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús le dijo, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo.
¿Se ha puesto usted a imaginar, hermanos, cómo fue el encuentro de ese hombre con su esposa? ¿Ha imaginado usted cuál fue el encuentro con sus hijos al verlo? Yo me imagino, hermanos, que aquella esposa, ¿verdad?, que él había dejado, porque recuerde que este hombre vivía totalmente apartado. No estaba viendo a la esposa, no estaba viendo a los hijos. Y ahora entonces, ya libertado, ya perdonado, ya transformado por el poder de Cristo Jesús, ahora convertido en un testimonio vivo para la gloria de Dios, se dirige entonces hacia su vecindario, se dirige hacia la casa. Y me imagino entonces que la esposa, quizá ella estaba arreglando algo en el patio o así, y ve entonces que se asoma aquella silueta. Pero parece el esposo mío, pero no, porque él es otra persona que yo veo que viene caminando hacia acá. Pero al acercarse la persona, esa mujer reconoce que ese es su marido. Y los niños también, los hijos, reconocen que ese es su papá. Así que me imagino entonces que hubo un gran recibimiento para aquella familia. Porque aquel hombre entonces se echó sobre su esposa, la esposa lo abrazó y allí se confundieron en alegría, en llanto. Y los hijos se le pegaron también juntito allí. Y me imagino que la pregunta vino de parte de la esposa: ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? Y sé que la respuesta de aquel hombre fue: Cristo Jesús lo hizo. Jesucristo lo hizo con su poder. Jesús de Nazaret me libertó y ahora soy un testimonio vivo para la gloria de Dios. Oh, mis queridos hermanos, y eso es lo que anda buscando Cristo Jesús. Él anda buscándonos a cada uno de los que aquí estamos para libertarnos, para convertirnos en testimonio vivo para la gloria y honra de nuestro Dios. ¿Sabes, hermanos? Génesis 1:26 nos dice claramente la palabra de Dios que Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios había creado había sido bueno en gran ¿qué? En gran manera. Así que la creación de Dios era una creación muy buena. El entorno donde vivían nuestros primeros padres, Adán y Eva, todo fue preparado para que ellos vivieran felices. Y dice la hermana Juan que la tierra, al salir de la mano del Creador, no tenía ni una mancha de decadencia. Todo era felicidad para Adán y Eva. Pero ¿qué sucedió, mis queridos hermanos? Vino la desgracia. Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios. Adán y Eva pecaron contra Dios. Y desde ese entonces, mis queridos amigos y hermanos, aunque usted no lo quiera, nosotros, sea niño, sea adulto, sea joven, sea alto, sea chico, sea negro, sea blanco, mestizo, tenga dinero, sea pobre, tenga los ojos verdes, lo tenga claro, lo tenga moreno, todos llevamos la herencia corruptible del pecado en nuestro interior. Todos lo llevamos después del pecado. Quizá usted ha dicho hoy: ¿por qué Adán y Eva desobedecieron a Dios? Mi querido amigo y hermano, quiero decirte que Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén con el libre albedrío. Ellos estaban con la capacidad para decidir, para optar. Y asimismo, el Señor te ha creado a ti. Él te ha creado con la capacidad para tú decidir. Así que tú decides qué ropa tener. Tú decides con quién te casarás. Tú decides qué comerás. Tú decides si te gusta este color o no te gusta. O sea, es el libre albedrío, es la capacidad que el Señor te da para elegir. Lo que sucede, mis queridos amigos y hermanos, que el hombre
ha desvirtuado esa capacidad de Dios. Y entonces, en vez de usar la capacidad para el bien, el hombre usa la capacidad de libre albedrío para el mal. Para su propio maleficio la usa. Nosotros vemos, mis queridos amigos y hermanos, que el ser humano está dispuesto a gritar, a pelear inclusive. Incluso el ser humano está dispuesto hasta morir por su libertad, por ese libre albedrío. Si usted visita las cárceles, se va a encontrar con uno o más presos detenidos allí, que cuando usted le pregunta, dime qué ha hecho. No, yo no he hecho nada, yo quiero mi libertad, yo quiero salir de aquí, yo no he hecho nada. Porque el ser humano no le gusta estar esclavizado. El ser humano fue hecho para vivir libre en Cristo Jesús. El ser humano fue hecho para vivir en libertad. Así que cuando el ser humano es apresado, cuando el ser humano se le coarta la libertad, está dispuesto a reclamar la libertad. Porque el ser humano fue hecho para vivir feliz y en libertad. Y saben, mis queridos amigos y hermanos, yo he visto a personas reclamando su libertad aún siendo esclavizado. Sí, pastor, ¿y qué usted quiere decir con eso? Sí. He visto personas reclamando libertad, pero en sí están esclavizados. Porque hay muchos que se paran exigiendo derechos, exigiendo democracia, exigiendo esto, pero en la calle usted lo ve con un cigarrillo en la boca. Y hay muchos seres humanos esclavizados por los vicios. Lamentablemente, hay personas que no pueden dejar de fumar. El diablo lo tiene tan esclavizado que no tienen la autoridad. Solamente si reciben la ayuda divina pueden salir de esos vicios. Pero hoy por hoy hay muchas personas que mueren de cáncer por el cigarro. Otros están esclavizados de las drogas. Un flagelo que ha azotado la vida de muchos jóvenes, ha maltratado muchos hogares. Y vemos personas que están esclavizadas a través de las drogas. Otros, mis queridos hermanos, lo vemos esclavizado del alcohol y de la bebida. Y saben, usted lo puede ver en las calles de las ciudades, todo borracho. No tienen su propia libertad, porque el alcohol totalmente le elimina la capacidad hasta de hablar, hasta de moverse. Usted no ha visto las personas cuando, ¿verdad?, toman el alcohol. Cambian el habla y se ponen a hablar raro. Y no solamente se ponen a hablar raro, que usted lo ve como que se van a caer. ¿Ve? El otro día yo estaba viendo un video de un borracho y como que, y la gente decía, vete. Y él hacía así y volvía hacia atrás. Borrachito. He visto borrachos en la acera del Contén amanecer allí. Personas que se han accidentado borrachos al cruzar la calle. Familias que lo han perdido todo porque su papá se fue esclavizado tras la bebida, tras los vicios. Oh, mis queridos amigos y hermanos, y el Señor está dispuesto, déjame decirte, a libertarte de ese engaño satánico. Si hay una persona que nos está escuchando a través de las redes sociales esta noche y que está esclavizado por este tipo de esclavitud, el Señor esta noche está dispuesto a libertarte. Él tiene el poder de hacerlo para gloria de Cristo Jesús. Conocí a una persona que duró 20 años fumando, pero gracias a Dios hoy no fuma más, porque es un testimonio vivo para Cristo Jesús. Y saben, hermano, hay personas así. Yo le pregunté a una persona, ¿cuánto te fuman? No, 20 cigarrillos. Otros se fuman hasta 5. Y usted ve a alguna persona que terminan uno y cogen el otro, terminan uno, nervioso totalmente. Hay personas que dicen, no, es que cuando tengo el cigarro en la boca, eso me calma los nervios. Y ese es un engaño satánico.
Quien calma los nervios es la presencia de Cristo Jesús. Eso es que calma los nervios, hermanos. Otros están esclavizados de los juegos de azar. Entran a esos lugares, a esos grandes hoteles de lujos y allí apuestan y han dejado a la familia sin ninguna esperanza. Lo pierden todo en las apuestas. Por más que buscan ayuda, están esclavizados esas personas. Otros nosotros lo encontramos esclavos de la televisión, hermanos. ¿Cuántos esclavos de la televisión? Mujeres, jóvenes y aún niños. Porque déjenme decirle, hermanos, hay madres que colocan a sus hijos frente al televisor y lo van haciendo adicto al televisor desde temprana edad. Para ella hacer cualquier otra actividad, déjame dejarte aquí para que no llore, y ahí le prende, ¿verdad? Y el niño lo que está viendo, televisión, y pasa horas mirando televisión. Cuando crece y viene a ser adulto, ya se convierte en un esclavo de la televisión. Hay mujeres que se han tirado hasta 3 telenovelas ahí, una detrás de otra. Y yo le he preguntado, pero mujer, pero eso son mucho tiempo. Ay, pastores, que está buena, pastores, que está interesante. Mire, mañana van a dar esto. Personas así, esclavizadas, que se sientan ahí en vez de hacer otra cosa, ¿verdad? Que se les sea proactiva a su vida, que sea de beneficio a su vida. El diablo mantiene a esas personas allí frente a la televisión. Y más, hermano, porque usted puede decir, el pastor está hablando más de la televisión. No, la televisión tiene programas significativos, pero tiene mucha violencia, tiene muchas cosas y muchos programas inadecuados ahí que nosotros no podemos ver. Saben, hermanos, otros son esclavos de los celulares, del internet, ¿verdad? De la computadora. Y es un fenómeno que hay en nuestros días. Y yo venía con el hijo del pastor, ¿verdad? Venía manejándome porque fue mi chofer. Y yo decía, pero mira cómo está esa persona. Y él me dijo, sí, pastor, eso es normal aquí en Estados Unidos. Pero yo no digo en Estados Unidos, en el mundo entero. Usted ve la persona, ve que va caminando y no sabe que está al frente porque no se quiere despegar. Yo he visto personas hasta que se han puesto aquí un ligamento para poder pinchar, ¿verdad? Para poder hacerle así. Y usted le quita, ¿verdad? Le puede quitar el celular y no pueden vivir sin el celular porque están esclavizados ¿de qué? Del celular. Yo sé que hay personas que trabajan a través de los celulares. Pero saben, hermanos y amigos, si usted de eso que quiere vivir 24 horas ahí, noche y día, ya usted es un esclavo y necesita liberación de esa clase de esclavitud. Otros también pueden ser esclavos de la moda. Sí, esclavos de la moda. Y cuando ven entonces que fulanita cambia los muebles, dice, ay, pero yo tengo que cambiar los muebles porque mira, mi vecina cambió los muebles. Y vemos entonces a los muchachos, ¿verdad? Que el deportista, fulanito de tal, aquel astro del deporte o de la música, está recortado de esta manera. Y los muchachos entonces no tienen propia la identidad. Y entonces se van y se recortan igual que ese héroe. Y esclavos de la moda, mis queridos. Y se ponen unos pantalones, mire, acá. Y entonces caminan así. Y yo me he quedado viendo cómo es que ellos caminan. Porque se le ve la nalga. Sí, se le ve parte, ¿verdad? Y entonces van caminando así. Digo yo, no, pero es que ellos parece que estudian eso, esa forma de caminar. Personas que usan esa moda, mis queridos. Y yo hablo para los jóvenes de nuestra iglesia que nosotros no usamos esa moda. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si es por nosotros, esos pantalones no se venden. Gloria a Dios. Otros nosotros lo vemos como las mujeres, ¿verdad? Que andan con el ombligo afuera. Y usan un aretico aquí, cosas. Se ponen un arete por acá. Porque ven a personas de la alta, ¿verdad? Sociedad, de la moda, de la televisión.
y quieren entonces ser esclavos también. Y déjenme decirle, hay muchas personas que viven tras esa persona y gastan dinero, en suma de dinero gastan tras la moda de esos personajes. Pero la palabra de Dios nos dice, mis queridos hermanos, que hay oportunidad para aquellas personas que buscan de Cristo Jesús. Hay oportunidad para toda aquella persona que abre su corazón a Cristo Jesús. Yo he visto jóvenes que son también esclavos de la mala música. Porque hay mala música. El diablo ha creado mala música. Y déjeme decirle, la música es de origen divino para la gloria de Dios. Pero hay jóvenes que están escuchando música mala. Y yo esta noche proclamo la bendición de Dios para nuestros jóvenes. Que no se pongan su audífono en los oídos para escuchar música mala, sino que se pongan su audífono para escuchar música que alabe y glorifique el nombre de nuestro Dios. Y que sean jóvenes como un testimonio vivo para la gloria de Dios. ¿Sabe? El ritmo que hacen esta melodía es contagioso, hermano, eso es contagioso. Porque el diablo sabe de música. Pero yo ruego por la misericordia de Dios a nuestros jóvenes que nos están escuchando a través de las redes sociales, los que están aquí esta noche, dejémosle esa música mala a otra persona. Hay personas que por influencia de la música han quitado la vida a personas. Usted ve que son personas aún insignificantes, lo ve en la calle como si fuera zombie escuchando esa música mala. Porque el diablo lo pone así, lo pone esclavizado a las personas. Otros, mis queridos amigos y hermanos, podemos verlo entonces esclavizado del egoísmo. Otros son esclavizados de la envidia. Otros son esclavizados del sentimiento del miedo. Hay personas que están enfermas, que no pueden salir aún de su casa porque le tienen miedo. Otros han hecho un pacto hasta con el diablo. Oh, hermanos, y hay personas que están esclavizadas también de los sentimientos negativos. Todo para ellos está malo. Yo no sé si usted se ha encontrado con alguna persona así. Yo no sé si usted está viviendo al lado de un vecino así. Todo lo que, no, esto está malo, esto está malo, esto está malo, esto está malo. Sentimientos negativos. Esa persona necesita una ayuda. Esa persona necesita un libertador. La Biblia nos dice, hermano, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron los primeros en ser esclavos del pecado. Esclavos de la desobediencia fueron nuestros primeros padres. Y la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos dice entonces que la paga del pecado es muerte. Así que si usted peca, ¿verdad? Usted está destinado ¿a qué? A morir. Usted está destinado a la muerte si usted peca. Y dice la Biblia que todos somos ¿qué? Que todos somos pecadores. Sí, hermano, que todos tenemos ¿qué? Todos tenemos que morir. Muere el joven, el niño, el acabado de nacido, muere el viejo. Todos tenemos que morir. Y ¿sabes? Primera de Juan 3, versículo 8. Mire qué interesante lo que dice la palabra de Dios allí. Nosotros somos pecadores. Romanos 6, 23, ¿verdad? Y primera de Juan 3, 8 nos dice, escuche bien, en cambio, el que practica el pecado, ¿qué dice su Biblia? Es el diablo. Pastor, pero eso sí está fuerte. Dice, el que practica el pecado es del diablo, hermano. Eso es la Biblia que lo dice. No lo dice el pastor Torres esta noche, ni el pastor Lázaro. No. Lo dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Solamente hay dos caminos, Dios y el diablo. Entonces, si nosotros practicamos el pecado, ¿de quiénes somos? Del diablo. Ahora bien, escuche bien lo que dice la Biblia. Para esto dice la palabra de Dios. Y hay que me gusta y yo doy gloria a Dios. Dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Oh, hermanos, para eso fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. Es para deshacer las obras del enemigo. Es para que si yo tengo la herencia del pecado, ¿verdad? En mi mente la llevo en la sangre, pero Cristo Jesús murió por mí. Y yo digo, acepto a Cristo como único Salvador personal. Y entonces ya usted es un pecador, pero un pecador arrepentido y salvo para la gloria de nuestro Dios. Y eso es lo que hace Cristo Jesús. Oh, hermano, oh joven que me escucha esta noche, somos salvos solamente en Cristo Jesús. El pecador solamente tiene una solución. Y la solución que el pecador tiene es buscar la presencia de Cristo Jesús, quien nos transformará, nos libertará y nos cambiará en un testimonio poderoso para la gloria de nuestro Dios. Oh, mi querido, tú y yo debemos estar dispuestos a aceptar a Cristo Jesús como nuestro gran libertador. Si estoy hablando esta noche para un joven, para un niño, para una señorita, si estoy hablando para los miembros de una familia que están esclavizados por algunas cosas, oh, yo te quiero decir esta noche que en Cristo Jesús hay poder para ser libertado. Sí, hermano, sí, amigo. Puede ser que el enemigo, cuando tú escuches acerca de la palabra de Dios y que te dice aquí, ven a Cristo hoy, tiene que entregarte a Cristo, tiene que bautizarte. Entonces el enemigo te dice, no lo haga, no lo haga. Yo quiero que tú sigas siendo esclavo del pecado. Yo quiero que tú sigas siendo pecador. Y déjame decirte que muchas veces, ¿sabes lo que hace el diablo? Que te mantiene en la banca, y cuando el pastor entonces está siendo llamado para la oración, para el arrepentimiento, para que vengas a él, el enemigo te aprisiona allí y dice, no lo hagas, mira, vergüenza te va a dar, no lo hagas, mantente allí, mantente allí. Y muchas veces en esa batalla el diablo gana, lamentablemente. Pero en esta noche, por la misericordia y el poder de Dios, yo te digo, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Cuando el Señor, el gran libertador, te llama, no rehúse, no diga que no, porque Cristo te llama para salvarte, para libertarte, para darte felicidad, para darte salvación y vida eterna. ¿Saben, hermanos? La palabra de Dios nos dice en Juan 8:36. Juan 8:36, la palabra de Dios nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestro gran libertador. ¿Sabe? Yo voy a terminar esta noche con una historia que leí de la Edad Media. Ustedes saben que en la Edad Media se vendían los hombres por precio, por dinero. Y subastaban los seres humanos, los subastaban. Y la persona lo compraba por dinero. Y la persona se lo llevaba y era dueño de esa persona, que se convertía en esclavo de esa persona que lo compraba. Y había una subasta. Y estaban subastando las personas allí, lo colocaban al frente, y el subastador entonces abría la subasta diciendo, ¿cuánto dan por este? El mejor postor, ese se llevaba el esclavo, se lo llevaba para su casa. Y así seguían con los demás esclavos, seguían vendiéndolo, el mejor pastor se lo llevaba. Pero había un esclavo, mis queridos amigos, hermanos, que cuando él vio que empezaron a subastar y empezaron a llevarse a sus compañeros, él empezó en voz baja diciendo, nadie me compre, yo no voy a ser comprado, nadie me compre, yo no voy a trabajar, no voy a ser esclavo de nadie, nadie me compre. Y mientras más se iba acercando la subasta a la persona, ese joven apuesto, fuerte, alzaba su voz con más fuerza, con más gallardía y decía, nadie me compre, no le voy a trabajar a nadie,
Y cuando ya estaban cerca de él, dice, prefiero la muerte antes de ser esclavo, prefiero la muerte antes de trabajar. Nadie me compre. Y el subastador entonces señaló a aquel muchacho, aquel joven musculoso, era fuerte. Lo dejó para último porque era el que le iba a dar mucho dinero. Y decía, ¿quién compra este? ¿Quién compra este? Pero la voz estruenda de aquel muchacho estaba hacia los compradores allí y decía, el que me compre lo mato, el que me compre lo mato y lo mato, el que me compre lo mato. Y la persona entonces, nadie de los que trajeron su dinero quería comprarlo. Bueno, pero vamos a comprar, ¿cómo yo voy a comprar para que me mate ese esclavo? Y nadie, y el subastador, ¿quién lo compra? ¿Quién lo compra? Y trataban de abrirle la boca, ¿verdad? Los dientes y la musculatura se veía. Está en buenas condiciones este esclavo. ¿Quién lo compra? Nadie levantaba la mano. Hasta que un señor en la parte de atrás, allá en la lejanía, se vio que levantó ahí tembloroso las manos, ayudado por los demás, y vociferó, yo lo compro. Y todos los compradores que estaban allí, ustedes saben cómo son las personas, ¿verdad? Todas las miradas fueron hasta esa persona, ese señor. Y se decían uno a otro, pero ¿cómo es posible que lo va a comprar este señor? Ya está diciendo que lo va a matar. Y empezó a vociferar, si usted me compra lo mato, si usted me compra lo mato, yo no le voy a trabajar, lo mato porque lo mato. Pero el hombre estaba decidido a hacer el negocio, a hacer el trueque. Así que firmó los papeles, dio el dinero, entraron la persona en una carreta y el amigo entonces se lo llevó hacia su casa. Y durante el trayecto hacia su casa, este joven no paró de vociferar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Pero el Señor seguía con sus ayudantes rumbo a su casa. Y la historia dice elocuentemente, mis queridos amigos hermanos, que cuando el hombre llegó allí al frente de su casa, los demás ayudantes apiaron, ¿verdad?, al esclavo. El esclavo seguía vociferando cosas. Lo entró en la casa y entonces allí tomó entonces la llave. Los que estaban con él se asombraron de lo que él pensaba hacer. Pero entonces el Señor le dijo, abrió, y allí estaban agarrando al muchacho, abrió en los pies, abrió en los brazos, y entonces le dijo al muchacho allí, toma las llaves, eres libre, te compré no para trabajar, te compré para darte la libertad, vete, eres libre, déjenlo ir. Y dice que aquellos ayudantes dejaron ir a aquel muchacho con la llave en las manos. Salió a una velocidad grande, pero no corrió mucho por allá. Y se devolvió y se arrodilló delante del comprador y le dijo, Señor, ¿por qué me compró? Señor, ¿por qué me compró? Y lo único que decía él, te compré para darte la libertad. Mi querido amigo, hermano, Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos la libertad del pecado. Somos libres en Cristo Jesús. Cuando lo aceptamos a Él como único Salvador personal, Él se convierte en el gran libertador. Y nosotros somos perdonados, libertados en Cristo Jesús. Y Cristo entonces convierte esa persona endemoniada en un testimonio vivo para la gloria de Dios. Cristo ya te dio la llave de tu libertad. Y la llave es aceptar a Cristo Jesús como único Salvador personal. Ahora yo pregunto, ¿hay una persona esta noche que dice, Señor, acepto como tu Salvador personal? Amén, gloria a Dios. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro amigo que esta noche dice, Señor, quiero aceptar tu libertad. Hay otro amigo que nos visita que le dice eso al Señor esta noche y se pone de pie
para orar por él o por ella. Esa persona que necesita del perdón, de restauración, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay poder en Cristo Jesús. Es el gran libertador. Y Cristo está dispuesto a socorrernos, a valorarnos y darnos la salvación y la vida eterna. Mientras suena el himno final, yo quiero hacer una oración con ustedes. Pasen aquí al frente, por favor. A mí me gusta hacer esta oración con ustedes de cerca. Vamos a orar para que el Señor Todopoderoso rompa cualquier cadenas y ustedes puedan correr amorosos a los brazos de Cristo Jesús. Vamos a orar. Cristo está dispuesto a aceptarle como único Salvador personal. Yo le puedo decir a ustedes, quiten las barreras que conducen a la salvación. El enemigo le va a poner obstáculos a ustedes para que ustedes no acepten a Jesús. Pero hoy, esta noche, hemos escuchado a través de la palabra de Dios que el Señor es poderoso para libertar y para salvar. Él quita la piedra, Él quita todo obstáculo y quiere darnos la felicidad. La felicidad es que nos entreguemos a Él por completo. Oremos a Dios. Hermanos, acompáñenme en esta oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos agradecerte tu gran amor y poder. Gracias, Señor, porque en el pasado demostraste que tú, oh Señor, eres soberano, que tienes el poder para libertar, que tienes el poder para transformar familia. Oh Señor, que en vez de tristeza trae alegría, que en vez de muerte trae vida, que en vez de guerra trae paz, que en vez de oscuridad trae la luz y que en vez de perdición trae salvación y vida eterna. Y tú, oh Señor, queremos agradecerte por el sacrificio manifestado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Porque siendo aún pecadores, tu palabra nos dice, usted murió por nosotros. Y hoy nosotros, Señor, somos pecadores arrepentidos, vindicados, salvados por la gloria de nuestro Dios. Oh Señor, si hemos cometido alguna falta, algún pecado, por tu misericordia y tu sacrificio, perdónanos. Aquí están nuestros amigos, Señor. Ellos han pasado, Señor. Ellos han luchado contra el enemigo, pero ellos han vencido para la gloria de Dios. Y se han colocado valientemente de pie para que oremos por ellos. Y por eso estamos rogando por ellos, por su familia, Señor. Y que ellos, oh Padre, puedan decir, yo quiero bautizarme prontamente. No hay nada que me impide aceptar a Cristo Jesús, porque Él murió por mí. Él me dio la llave de la libertad. Cuídalo, Señor, dirígelo, prospérale, al igual que nuestros amigos que nos están escuchando a través de las redes, al igual que todos nuestros hermanos, que todos nuestros jóvenes, que seamos todos testimonio vivo para la gloria de nuestro Dios. Llévanos con bien a donde vamos con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios bendiga.